Primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús estuvo clavado en la cruz, los espectadores esperaban que Él gritara y maldijera, porque eso era lo que siempre hacían los condenados a morir crucificados. Todos esperaban que Jesús hablara, pero jamás pensaron en las palabras que Él pronunció. Los escribas y fariseos seguro quedaron asombrados también, porque esperaban ansiosos la reacción de Jesús, el que había predicado: amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian. Ahora en la cruz se olvidará de sus enseñanzas. Esperaban que los sufrimientos y dolores de Cristo lo harían maldecir, lo harían blasfemar, porque eso hacían todos. Sin embargo, sus palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Desde la cruz, Jesús pide perdón por aquellos que lo crucificaron. Y nosotros, en este tiempo de sufrimiento y dolores por causa de esa pandemia, maldecimos a alguien que nos ha hecho un mal. Le guardamos rencor en nuestro corazón. Vivimos en una sociedad que necesita perdón. Perdón en el nivel personal y perdón en el nivel social. Hoy en Puerto Rico y en el mundo entero se atraviesa un tiempo de enorme sufrimiento, aislamiento y ansiedad. Y necesita escuchar el mensaje de consolación y de esperanza en Dios. Estamos viviendo en un tiempo de gran crisis, una pandemia de esta enfermedad, el coronavirus, COVID-19. Y es evidente la necesidad de proclamar también en estos días, hermanos, del arrepentimiento, de ser perdonado y también perdonar a aquellos que nos han hecho un mal, que nos han hecho un daño. Una de las dificultades para gestionar estos momentos son los resentimientos que tenemos pendientes con personas a las quien apreciamos. Rencores, perdones pendientes, disculpas. No la damos porque pensamos que tendremos toda la vida para resolver esos pequeños o grandes conflictos. En casos trágicos, como se puede ser la muerte de un ser querido, nos dificultan muchísimo la gestión del duelo. Así que durante este tiempo de aislamiento social, descuelga el teléfono y llama a esa persona a que le debes una disculpa, o a quien está esperando que lo perdones o la perdones por algo. No dudes si eres tú que tiene que dar el primer paso. No esperemos. Si Jesús perdonó a los que lo crucificaron, ¿cómo entonces nosotros no podemos perdonar? Este tiempo de aislamiento social seguramente nos ha ayudado a redescubrir nuestras personas, a valorar de nuevo la familia, a pasar más tiempo con cada uno de ellos. En este tiempo que estamos, debemos descubrir si existe rencor o si existe odio
en nuestro corazón. No hemos olvidado de perdonar a familiares, amigos, a desconocidos. No hemos dejado llevar por el rencor y el odio que llevamos en nuestro corazón esa aversión al otro. Por eso no tenemos paz en nuestra alma. Por eso tenemos tanta violencia en la sociedad. Sí, es muy cierto, no hemos olvidado de perdonar y debemos tener mucho cuidado. Porque cuando rezamos el Padre Nuestro, podemos estar rezando nuestra condenación. Ya que en esta oración pedimos al Señor que perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si no lo perdonamos, le estamos pidiendo a Dios que no nos perdone a nosotros. Todos sabemos que hay momentos buenos en la soledad. Y por eso, en estos momentos de aislamiento, es crítico que estemos alertos y estemos reconciliados con todos nuestros padres, hijos, amigos, vecinos y aún el enemigo. Es tiempo de perdonar, de sanar heridas y permitir a Dios que nos acompañe todos los días de nuestra vida. Recordamos, hermanos, que no estamos solos, que tenemos aún un Consolador y su nombre es Jesús. Hoy tenemos paz que Él nos ha perdonado. Nuestra seguridad en Él no depende de nuestra palabra, depende de su palabra. ¿Cómo ver en esta primera palabra el inicio de un proceso para sentir también el perdón en nuestro corazón y para redescubrir el camino que debemos recoger para superar juntos esta nueva crisis que estamos viviendo? Pues, hermanos, repetir esas primeras palabras de Jesús. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Así podemos caminar juntos como iglesia. Amén. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar. Se escucha solo un grito: levántate, maldito. Perdónales sus faltas, no mires su actuación, de Dios en compasión. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En el marco del primer domingo de Cuaresma, la liturgia de la palabra nos llevó al desierto
con el mismo Jesús. Con ese mismo Jesús que hoy contemplamos clavado en la cruz. Aquel mismo que fue tentado por Satanás en el desierto. Tentado con el placer, el poder y el poseer. Ahora en la cruz, Jesús experimenta una nueva tentación, salida de los labios de su compañero de tortura, que proviene de una pregunta diciéndole: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Demuestra que eres el Mesías ahora mismo. Una gran tentación para Jesús de demostrar que realmente era el Hijo de Dios. El ladrón nunca se arrepintió. Solo quería sacar provecho de la situación. Cada uno experimenta en la vida esa tentación de mirarse solo a sí mismo. Muchos hemos reclamado al Señor en estos días: ¿por qué no actúas? Sálvanos de esta situación, aunque luego nos olvidemos de Él, como tantas y tantas veces ha pasado. ¿Cuántos hemos prometido a Dios un cambio de vida y cuando ocurren los milagros, volvemos a hacer las mismas cosas de antes? El modelo que nos lleva a pensar en la auténtica vida de oración lo encontramos en el ladrón arrepentido, que comienza increpando a su compañero. ¿Es que no temes a Dios? Tú no sufres la misma condena. Nosotros con razón, porque lo hemos merecido. En cambio, nada malo ha hecho. Y decía a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Qué oración tan sencilla, tan humilde. No le pide que lo saque del suplicio que sufre. No le pide que cure la enfermedad. Simplemente le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesús, aún estando en el camino del suplicio, e incluso por eso, por estar en el mismo suplicio, no quiere que andemos solos, sino que se pone a caminar con nosotros, como hizo en otros tiempos con los discípulos de Emaús. Aquellos que iban a Jerusalén hablaban de la tragedia ocurrida. ¿De qué discuten ustedes mientras van caminando? Jesús va con ellos también, pero simplemente nos dice a nosotros también que Él está entre medio de nosotros. El texto dice que Jesús siguió con ellos, porque es obvio, el Señor no nos abandona, aun cuando cada uno quiere hacer su propio camino. Él sale a nuestro encuentro para que caminemos juntos. Aún en la discusión, sigue con nosotros buscando la forma de ayudarnos a ver las cosas de otra manera y a verlas desde su mirada, que es justamente la oración. En la cruz Jesús está en medio de aquellos dos hombres que discuten entre sí, cada uno viendo las cosas de una manera distinta, de una manera diferente. Uno le increpa: sálvate a ti y a nosotros. El otro le decía: acuérdate de mí. Jesús es aquel que sigue con ellos en el suplicio de la cruz, con una promesa en los labios:
hoy estarás conmigo en el paraíso. Quizás la misma promesa iba también para el otro ladrón, en espera de arrepentimiento, porque ese es el deseo de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En esta segunda palabra, como aquel primer domingo de Cuaresma, queremos decirle al Señor: no nos dejes caer en la tentación del ladrón increpante, sino ayúdanos a pedirte como el ladrón arrepentido. Acuérdate de mí, acuérdate de nosotros, Señor. Necesitamos escuchar una vez más la promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso, para poder caminar juntos como iglesia misionera, vencer el mal que nos aqueja y que en nuestros corazones arda el amor de Dios. Recordemos, hermanos, que Cristo está junto con nosotros, está en medio de nosotros en esta pandemia. Simplemente nos pide resguardarnos, aislarnos por un tiempo. No veamos las cosas que estamos viendo en este momento como que fueron enviadas por Dios. Que Dios lo haya permitido, pero simplemente acordémonos que Él está entre medio de nosotros. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, y sabemos que tú nos vas a decir: te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Con su mirada serena, desde el cielo me miró, borrando toda condena, mi maldad, Él perdonó. Tenía sus manos clavadas, flagelado el corazón, pagaba todas mis penas con su sangre y su dolor, con su sangre y su dolor. Crucificado a mi lado y muriendo por mi mal, pero Él no tuvo pecado y fue la cruz su pedestal. Porque si solo sus labios se teñían de verdad, mientras mi boca perdida en blasfemias y maldad, en blasfemias y maldad. Porque si solo sus labios se teñían de verdad, mientras mi boca perdida en blasfemias y maldad, en blasfemias y maldad. Padre que vas a los cielos, no pido bajar de aquí, pero al llegar a tu reino, Señor, acuérdate de mí. Señor, acuérdate de mí. Pero unas solas palabras y en la cruz yo fui ladrón.
porque aún clavado y muriendo, me robé su corazón, me robé su corazón, me robé su corazón. Tercera palabra. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. El segundo domingo de Cuaresma, la iglesia nos invitaba a subir con Jesús al monte Tabor, así como subieron con él sus discípulos. Jesús invita a sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Santiago, a convivir con él en el monte Tabor, aunque sea por un momento, y transfigurarse delante de ellos para que vieran su gloria y experimentaran vivir, aunque sea por un momento, en el reino de los cielos con él, Moisés y Elías. Cuando esos discípulos bajan de ese monte Tabor, ellos estaban con una alegría inimaginable y contentos, porque habían visto la promesa de nuestro Señor Jesucristo, la que todos esperamos. Pero Jesús toma esa decisión porque los ve tristes, porque al Jesús anunciarles su pasión, su cara se entristeció. Y Jesús no nos puede ver tristes a nosotros. Por eso, hoy nos dice que levantemos el ánimo y miramos con una fe extraordinaria nuestro futuro, porque nuestro futuro no es la pandemia, nuestro futuro es Cristo Jesús, y por eso Él nos dice hoy que mantengamos nuestra mirada fija en Él. Así también sucedió ya en su pasión, viviéndola sus discípulos, cuando María y Juan estaban a sus pies en la cruz, mirándolo morir. Sin embargo, Cristo desde la cruz veía el futuro de una comunidad cristiana viviendo en comunidad, viviendo unida en amor, velándose unos a otros, buscándose unos a otros, procurándose unos a otros, buscando el bien común. Por eso, desde ese momento le revela a María su plan de vida, su nuevo plan de vida. Le quiere hacer ver a María las cosas diferentes. Le quiere cambiar su perspectiva y le dice a María: madre, ahí tienes a tu hijo. Desde ese momento, María nos aceptó y nos acogió. Y cuando le dice a Juan: hijo, ahí tienes a tu madre, María nos acepta como iglesia, nos acepta como parte de su familia. Por eso es que desde ese día, su discípulo la acoge en su casa. Así nosotros tenemos que acoger a María en nuestra casa hoy, porque María es la llena de gracia. María es la que nos va a ayudar a superar todas estas dificultades que están sucediendo. Hoy día tenemos que estar unidos como familia en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras esposas, haciendo cosas que nunca hacíamos, encontrándonos de nuevamente, encontrándonos con Cristo en esta Semana Santa que está a mitad, ¿verdad? Pero hoy, Viernes Santo, hoy estamos ya próximos, ¿verdad?, a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero con la mirada fija en Él y alegres porque ya hemos visto y experimentado con sus apóstoles el reino de los cielos. La pandemia no tiene la última palabra, así como la pasión de Cristo no tuvo la última palabra en aquellos momentos. Los discípulos de Maús estaban solos, se vieron tristes y no sabían, no encontraban qué hacer. Pero Jesús les abrió el paso. Jesús caminó con ellos. Jesús partió el pan con ellos. Al ellos reconocerlo, partir el pan, se le llenó ese corazón de alegría y de un furor increíble y corrieron otra vez a Jerusalén. Se integraron a la comunidad. Ya no estaban solos, porque estaban con María. Sus discípulos, los discípulos de Jesús que estaban en Jerusalén, tampoco estaban solos. Estaban también pasando la crisis, pero la pasaban con María, en comunidad.
Y al llegar los discípulos de Maús nunca se separaron más, porque encontraron de que viviendo en comunidad podían superar cualquier dificultad. Hasta el día de hoy, que miren a nosotros aquí, estamos en comunidad, unidos, uniéndonos por las redes sociales, uniéndonos por los videos, para poder mantener viva esa fe. Que esa fe nunca puede morir, porque nuestro Cristo tiene la última palabra. Ninguna pandemia, ningún temblor, ninguna situación puede tener la última palabra, solamente Cristo la tiene. Y Cristo nos dice hoy que nos permanezcamos unidos, que nos permanezcamos en familia, que no nos separemos nunca, ni de Él, ni de la Virgen María. Porque Él, con la Virgen María, nos van a llevar al reino de los cielos. Así que, hermanos, ánimo, dejemos que nuestro Señor Jesús cambie nuestra mirada, cambie nuestra perspectiva, y nosotros podamos acoger ese plan de salvación, esa nueva mirada de Cristo Jesús, para que la abracemos y que todo lo que viene por delante no nos dé miedo, porque no tenemos que temer, porque Cristo está con nosotros. Así que, mis hermanos, Dios los bendiga y con mucho ánimo con el futuro, porque tenemos un futuro brillante por delante, porque nuestro Señor Dios no nos ha abandonado. Dios los bendiga. Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. 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 Si estás viviendo fuerte la hora del dolor, ahí tienes a tu madre. Si estás padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre. 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 Cuarta palabra.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El pasado cuarto domingo de Cuaresma, la iglesia nos invitó a estar al lado de Jesús en la conversación con la samaritana en el pozo de Jacob. Aquella mujer se ve interrumpida de su faena diaria cuando iba hacia el pozo a sacar agua y no lo pudo hacer. Esta imagen nos puede ayudar a comprender la realidad que estamos viviendo en el día de hoy. Algo ha interrumpido nuestras tareas diarias. Algo ha interrumpido nuestra vida. Un virus ha hecho que nos quedemos en nuestras casas. Un virus nos ha imposibilitado hacer muchas de las cosas que hacíamos diariamente. Estamos ante la cuarta palabra de Jesús en la cruz, donde reclama: ¿por qué me has abandonado? Estas son palabras fuertes y difíciles de entender si hacemos como la samaritana, si nos quedamos al borde del pozo y no miramos adentro a ver lo que en realidad importa. Solo la samaritana veía la oscuridad de sus pensamientos, solo veía sus preocupaciones. Así estamos nosotros en el día de hoy, como la samaritana, viendo solo nuestras preocupaciones. Esta conversación ocurrió cerca del mediodía, la misma hora que dice en el Evangelio de San Mateo que ocurrió la crucifixión, y dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo una gran oscuridad en toda la tierra. Ese fue el momento en que Jesús dijo aquellas palabras: ¿por qué me has abandonado? Ese fue el momento más difícil de Jesús en su vida pública. Podemos nosotros también en algún momento sentir ese vacío, llevado por la desesperación, por la angustia, por los problemas. Y en algún momento podemos decir también: Dios mío, ¿dónde tú estabas cuando te necesité? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué has virado el rostro a mis súplicas? Otros con una conciencia más profunda tal vez dirán: Señor, he sido yo el que te ha abandonado a ti. Esta situación por la cual estamos pasando en estos momentos nos causa angustia, pero debe ser un tiempo propicio para que hagamos penitencia, para que ofrezcamos todos esos dolores, todas esas angustias al Señor como un sacrificio de amor. Es tiempo de sentirnos necesitados de la misericordia de Dios. Es tiempo de que nos demos cuenta que nos hemos apegado a muchas cosas que no tienen el valor que le estamos dando. Y es tiempo de que nos demos cuenta que hay otras cosas que son buenas, pero aún así no nos ayudan a acercarnos más a Dios. ¿Cuánto nos ha costado quedarnos en nuestras casas? ¿Cuánto nos ha costado no ir a ver a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros seres queridos? ¿Cuánto nos ha costado no ir a una misa presencial? Recibir ese saludo de la paz que recibíamos cuando estábamos en misa. Recibir a Jesucristo sacramentado. Pero no todo es negativo. La iglesia ha buscado la manera de llegar a cada uno de nosotros. Y utilizando las redes sociales podemos participar de la misa. Podemos darnos el saludo de la paz y podemos recibir a Jesucristo aunque sea en nuestro corazón espiritualmente. Estamos en el momento de darle importancia a lo que verdaderamente importa. No podemos mirar solamente al pozo. Tenemos que sumergirnos a través de la fe y la confianza en las profundidades de la verdad de Dios, de la voluntad de Él hacia cada uno de nosotros y aceptar los proyectos que Él tiene para cada cual.
Si hacemos como la samaritana, nos quedaremos al borde de la verdad. Se nos va a revelar una verdad, pero solamente vamos a ver las angustias y los problemas. Cristo nos invita hoy a confiar en Él, de la misma manera que Él confió en el Padre. Aún diciendo aquellas palabras en la cruz, su confianza estaba plena en su Padre que no lo iba a defraudar. Desde nuestro punto de vista, Cristo estaba al borde del pozo, miraba hacia abajo y no veía nada. Pero si buscamos en el Salmo 22, al cual hace referencia a Jesús cuando está en la cruz, termina con una victoria. Y dice que Dios no ha despreciado la miseria, no ocultó su rostro, mas cuando le invocaban, lo escuchó. Nosotros podemos sentir el abandono en algún momento, pero sentir abandono no es lo mismo que estar abandonados. Dios nunca nos abandona. En verdad que el trauma que estamos pasando nosotros es parecido al que pasaron los discípulos de Emaús cuando iban por el camino, que se encontraron con Jesús y le dijeron: ¿acaso eres tú el único que no sabe lo que está pasando? Y nosotros podemos estar pensando eso mismo. Dios mío, ¿qué pasa? No me responde. Tú no sabes lo que está pasando en este mundo. Estamos como los discípulos de Emaús, en la oscuridad de la decepción. Aunque estamos en la iglesia, parece que no lo somos. Aunque demos muestras de ser profetas, poderosos en obras y en acciones, no somos capaces de ver más allá de nuestras limitaciones. En algún momento podemos ceder a nuestra debilidad, a nuestra fragilidad humana. Y en medio de esta pandemia, decir, como dijo Jesús: ¿por qué me has abandonado? Pero recordemos que esta frase culmina con una victoria. Y así pasará en nuestras vidas. Hagamos penitencia para que nos ayude a vencer el mal que nos agobia. Caminemos juntos como iglesia misionera y que nuestro corazón y nuestras esperanzas descansen en los brazos amorosos de Dios. Vive las postreras horas de su agonía.
Quinta palabra, tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28. Después, sabiendo que todo había terminado, para que se cumpliese la escritura, Jesús dijo: tengo sed. La sed que Jesús tiene en la cruz no es una sed física. Es una sed que va más allá de lo que se experimenta por falta de agua. En la meditación de esta quinta palabra, tengo sed, sería bueno recordar el Evangelio del tercer domingo de Cuaresma, donde Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana. Jesús le dice: dame de beber. Ella responde: tú, que eres judío, ¿me pides de beber a mí, que soy samaritana? A lo que Jesús le responde: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y más adelante le dice: quien beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida eterna. Pero ¿cómo es eso de que Jesús tiene sed y da de beber? ¿Cómo se explica eso? Se explica porque el que tiene sed del Padre y de su justicia puede entender, puede comprender, puede experimentar los dolores del corazón humano, porque el que sufre conoce lo que es ser marginado, sabe lo que es ser olvidado y rechazado, discriminado, sabe lo que es perder a un ser querido, sabe lo que es ser juzgado injustamente y sabe lo que es sentir el desprecio de los poderosos. El que no ha padecido no lo sabe. Nadie puede comprender sin padecer. Es necesario haber padecido para poder compadecer. Si descubrimos el misterio de nuestro propio dolor, podemos entender, podemos servir y ayudar a sobrellevar el dolor de nuestro prójimo. Hermano, nuestros dolores son nuestro gran tesoro. No reniegues de tus dolores y de tus padecimientos. Ellos tienen un propósito. Son para ayudar a nuestros hermanos más necesitados y olvidados. Y en esta etapa discipular del acompañamiento, es un tiempo propicio para hacerlos florecer y que den frutos. Más adelante, en el versículo 31, los discípulos le ruegan al maestro que comiera. Y él les dice: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y concluir su obra. Y para este efecto, el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 6 dice: este es el ayuno que yo quiero. Soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, y que puedas partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desatenderte de los tuyos. A este respecto, el profeta buscaba engendrar el amor al prójimo y a nosotros, es decir, el ayuno se trata de la misericordia que Jesús nos enseñó. Ámense los unos a otros como yo los he amado. Por eso el ayuno y la sed de Cristo son algo mucho más profundo. Es sentir sed de la cercanía de su Padre. Es querer completar su voluntad, que poco a poco se va consumando. Y entonces será tiempo de retornar al Padre. La cruz es la vía que sostiene. Es la vida que Jesús usa para regalarnos la abundancia de su amor, para comunicarnos su verdad. En estos tiempos de huracanes, terremotos y pandemia, donde todos ven muerte, nosotros los cristianos vemos esperanza. Esperanza de que cuando pasen estas calamidades, la humanidad será mejor. Después, en el cuarto domingo de Cuaresma, fuimos con Jesús a la piscina de Siloé, donde Jesús mandó a lavarse al ciego de nacimiento. Esta curación del ciego de nacimiento
nos muestra una actitud de no aceptar ni la obra ni la persona de Jesús. Una actitud de indiferencia muy similar a los tiempos que estamos viviendo hoy. Indiferencia ante las obras y la voluntad de Dios. En este pasaje donde la sanación de un ciego debería estar llena de alegría y gozo, se convierte en un pretexto para atacar al Señor. Al momento de ser curado, los fariseos critican el proceder de Jesús diciendo, no viene de Dios porque cura el sábado. Los vecinos y los curiosos murmuran. Hay confusión y todo se transforma en un escenario de indiferencia y de no aceptación de lo que ha ocurrido, ante la fe que Jesús nos pide para poder llegar a Él. Esta sed de Jesús, hermano, se combina con la sed del ciego. Dime quién es para creer en Él. Es también la sed de muchos hombres y mujeres que sufren la indiferencia de los demás. El mejor ejemplo es cómo los hermanos que sufrieron el terremoto están sufriendo. Porque después de un brevísimo tiempo empiezan a caer en el olvido. Se llena de una ceguera sin fin, llena de indiferencia. Porque cuando las cámaras de televisión y las fotografías oportunistas disminuyeron con la ausencia de famosos y políticos buscapautas, tristemente muchos los olvidaron. Una semana atrás se nos pide entrar en cuarentena por los efectos del COVID-19 y esto nos agobia porque no estamos preparados para manejar la pandemia. Hermano, ¿tú te has preguntado cómo hemos experimentado el ayuno durante esta cuaresma? Hemos tenido que vivir enclaustrados en un retiro permanente, donde hemos descubierto todo el mal que le hemos hecho a la creación de Dios. Se ha desenmascarado a los hombres y mujeres poderosos que piden a grito acabar con los ancianos, decidiendo quién vive y quién muere, marginando al más pobre y al más débil. Y todo esto pasa para que podamos experimentar la verdadera sed de Cristo en la cruz. Muchos de nosotros hemos entendido que la Eucaristía se convierte en bendita sed de Cristo y nuestras almas exclaman, Maránata, ven Señor Jesús. Nuestras almas tienen sed del Dios vivo. Es como un anhelo de vivir en el auténtico amor y experimentar las maravillas de Dios. También nos muestran que el ayuno nos ayuda a moderar nuestra tendencia a pecar, a disfrutar lo que nos da placer. Pero gracias a Dios y a las circunstancias, esto nos han llevado a vivir un ayuno meditado, ordenado y sincero. Este es un buen tiempo para examinar la verdadera naturaleza de nuestra sed, hermano. ¿Qué es lo que nuestras almas anhelan? ¿Qué es lo que nuestras almas quieren? ¿Qué es lo que realmente buscamos? Deberíamos preguntarnos, ¿cuál es la sed que gobierna mi vida? Porque cada uno de nosotros tenemos sed diferente. Algunos tienen sed de placer, otros sed de dinero, otros sed de poder, otros de fama y algunos de reconocimiento. En fin, en esta peculiar cuaresma, donde el Señor nos ha puesto a vivir, deberíamos discernir cuál es la sed que nos gobierna en nuestras vidas. ¿Qué es lo que yo hago y hacia dónde me dirijo? Hermano, la voluntad del Padre se ha cumplido en Jesucristo. Y Él nos muestra el camino para seguir haciendo esa voluntad del Padre. Cuando nosotros bebemos y comemos a Cristo, estamos en comunión con Él. Y en Él satisfacemos la sed y la necesidad que tenemos para con el Padre. Estos días santos nos invitan a buscar en lo más profundo de nuestro corazón si queremos entrar en una dimensión de amor y de servicio misionero, para entonces revestirnos de la persona de Jesús y dar testimonio de Él, llenos de una sed espiritual. Busquemos caminar juntos como la iglesia misionera que Cristo fundó, para que en estos momentos de reflexión podamos descubrir el verdadero valor de las cosas divinas,
a través del ayuno y la oración. Y que de pronto arda nuestro corazón como a los discípulos de Emaús. Hermano, si realmente queremos imitar a Cristo, tenemos que abrazar nuestra cruz. Tenemos que permanecer en ella y no quejarnos ni lamentarnos de ella. Continuemos misionando desde nuestra propia casa al mundo entero. Sigue mandando tus videos. No tengas miedo. Que nuestro corazón solo diga, Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en tu resurrección. Dios los bendiga siempre. Sé tengo de un amigo, sé tengo de amor, sé tengo que un humano tenga comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. Puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito. Perdónale sus faltas, no mire su actuación, de Dios en compasión. Sexta palabra. Todo se ha cumplido. Obedecer. Esta sexta palabra de Jesús en la cruz, queremos iluminarla con el Evangelio del quinto domingo de Cuaresma, en el que la Iglesia nos condujo a Betania tras la muerte de Lázaro, el hermano de Marta y de María. Betania era la casa de los amigos o bien de los pobres. Era el lugar en el que Jesús descansaba, el lugar de la conversación amena y de la comida caliente, el lugar del baño tibio y del afecto honesto de los que te reciben como eres. Allí había una aparente tragedia y la noticia había llegado a Jesús. Las hermanas de éste le enviaron a decir a Jesús: aquel a quien tú quieres está enfermo, según Juan 11:3. Como hoy, también en la Betania puertorriqueña hay una aparente tragedia. Este escenario de enfermedad y de muerte encierra también un dinamismo de fe y obediencia que es justamente a lo que quiere Jesús conducir a Marta y a María cuando le dice: tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida, y todo el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Es una llamada a la fe profunda, traducida en la obediencia como Abraham. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ciertamente, el momento más dramático de la existencia humana es aquel en el que parece que todo acaba, el fin de la salud y de la vida física, de los sueños, de las esperanzas. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es también la sensación de muchos de nosotros en esta hora de la historia, con el tema de la pandemia. Vivimos en un escenario de oscuridad, enfermedad y muerte como el que tuvo que vivir Jesús. La vivencia de este escenario común y ordinario, puesto que todos pasaremos por eso.
depende de la manera en que hayamos experimentado la vida. Jesús vio desde la cruz este momento como uno de cumplimiento. Todo se ha cumplido, es decir, ha terminado mi carrera temporal, he cumplido mi encargo. Es también lo que experimenta el apóstol Pablo al final de su vida, o los grandes santos que ya al final dicen: no me queda nada más por hacer, solo esperar el cumplimiento de la promesa. Jesús, en ese momento de síntesis, es capaz de mirar toda su vida para descubrir que ha realizado el proyecto de su Padre. Todo está cumplido. Ha vivido en permanente obediencia a Dios. Jesús invitará a los discípulos primero y luego a Marta y a María a ver la enfermedad y muerte de Lázaro como parte de ese proyecto de Dios. Esta enfermedad no es de muerte, sino para que se manifieste la gloria del Hijo de Dios. O bien, nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarlo. También podríamos decir, cada uno de nosotros, esta pandemia no es el final del mundo. Parece, pero no lo es. El mundo duerme, voy a despertarlo. Podríamos traducir estas palabras de Jesús para este momento. Para vencer este mal que nos aqueja, necesitamos ser obedientes. La palabra obediencia viene del latín, por debajo, escuchar, es decir, escuchar por debajo. La obediencia es la actitud propia de la fe. Obedecer es una de las claves fundamentalmente para superar la crisis del COVID-19. Escuchar a los médicos, las autoridades civiles, la súplica del Papa Francisco, nuestros obispos. Quizás el mal se ha propagado porque no hemos obedecido suficientemente. Como los discípulos de Emaús, podemos caer en la desobediencia, traducido como no escuchar por debajo, o insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. La decepción y la tristeza impedían a los discípulos creer que realmente Él había resucitado, aun con los signos que se habían manifestado. Tampoco eran capaces de leer la Escritura de otra manera, por lo cual, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre Él en todas las Escrituras. Jesús les muestra cómo todo lo que había ocurrido era necesario. No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en la gloria. Es una invitación a leer los acontecimientos a la luz de la revelación. A veces, cuando nos detenemos en un árbol, perdemos la perspectiva del bosque. Jesús ilumina a los discípulos de Emaús para que vean en el contexto pleno del proyecto de Dios el acontecimiento de su muerte, para que también ellos puedan decir: todo se ha cumplido. Esa misma invitación también es para nosotros, invitados a leer los acontecimientos a la luz de la fe para no perdernos en el camino. Obedecer es la actitud fundamental de los creyentes y la necesitamos hoy más que nunca para que podamos superar la crisis que atravesamos. No pensemos, todo está acabado, y digamos, todo está cumplido. La crisis por las que pasa nuestro país, así como las crisis por las que pasamos cada día, estamos en el contexto de la providencia divina. Dios sostiene todas las cosas, por eso podemos decir que en Él todo se ha cumplido. Esa es la certeza de Jesús, y para ponerlo en evidencia resucita a Lázaro, signo de que Él es la resurrección y la vida. No solo Él que da vida, sino la vida misma. Por eso suplicamos en ese quinto domingo y ahora le decimos: Señor, devuélvenos la vida. Jesús quería despertar la fe adormecida de Marta y María,
Quería despertar la fe adormecida de los discípulos de Emaús y quería despertar nuestra fe adormecida con esta sexta palabra. Todo se ha cumplido. Aprendamos a ver la vida como la vio Jesús, aún en el momento más difícil de su existencia, el momento de la muerte. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes para que podamos caminar juntos como iglesia misionera. Superemos este momento difícil y que arda nuestro corazón. Unidos, acompañemos a Jesús en el camino de la cruz, cargando con alegría la nuestra, y junto con Él podremos llegar a la Pascua de su resurrección y la nuestra. Dios les bendiga. Todo está cumplido. Abrazo mi vida y mi camino. Te siento como siempre aquí conmigo, compartiendo todo lo vivido. Todo está cumplido. Quiero mirar atrás, no quiero olvido. Cuánto viví, cómo soy, me hizo. Elegí siempre tu abrazo por destino. Todo está cumplido, Señor. Está cumplido. Envuélveme en tu abrazo, dame tu abrigo, descansar en tu amor, es cuanto pido. Ahora puedo dar cuanto recibo. El amor, el perdón, todo el cariño y decir sí a la cruz, al pan y el vino. Todo está cumplido, Señor. Descansar en tu amor es todo cuanto pido. Todo está cumplido, Señor. Todo está cumplido. Envuélveme en tu abrazo, dame tu abrigo. Todo está cumplido, Señor. Quédate conmigo. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confiar. Ya al final de estas 7 palabras, nos queda solo contemplar la actitud de confianza que el maestro muestra ante su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ante la manifestación de un pecado generalizado,
la corriente del mal circulando alrededor del justo. Toda la escena que contemplamos el pasado domingo de la pasión del Señor, el prendimiento en el huerto, el juicio ante el Sanedrín, la comparecencia ante Herodes y Pilatos, la traición de Judas, la negación de Pedro, los azotes, la corona de espinas, la burla por parte de los soldados, los gritos de la multitud, crucifícale, crucifícale. Todo esto es expresión de ese pecado generalizado. Un pecado que comenzó con la desobediencia de un primer hombre y que se extendió a toda la humanidad. Ahora, la obediencia de un solo hombre nos devuelve la justificación. El misterio de la iniquidad se enfrenta al misterio profundo del amor y de la confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta manifestación de confianza plena de Jesús en el Padre es el resultado de una confianza plenamente vivida. Jesús experimentaba en su vida la cercanía del Padre y Él era su primer referente. Este es mi Hijo en quien me complazco. Se escuchó en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo, escúchele. Se oyó en Monte Tabor. Quien experimenta como hijo solo tiene referente a un Padre. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, por escucharme. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo por estos para que crean en ti. Que Padre, a quien su hijo le pide pan, le da una piedra, y a quien le pide pescado, le da una serpiente. Si seguimos, encontraremos muchos textos que confirman esta relación de Jesús con el Padre. En el Evangelio de San Juan, todo el capítulo 17, es una prueba clara de que la vida de Jesús ya estaba en las manos del Padre, porque el Padre y yo somos uno. Por eso, al escuchar hoy su última palabra, hay que entenderla como una respuesta lógico-existencial de la vida de Jesús. Es la actitud a la que finalmente invito este Viernes Santo. Confiar plenamente en el Padre, en quien hemos puesto nuestra vida, nuestra existencia, nuestro espíritu. Hay que recordar que el mal que nos aqueja no es mayor que nosotros mismos, no es mayor que la humanidad, y mucho menos es mayor que nuestro Padre Dios. Jesús quiere que todos participemos de esta misma confianza, pero en libertad. Por eso en el caso de los discípulos de Emaús, Él hizo ademán de ser adelante. Es como decir, ya los he acompañado hasta aquí, ahora les toca invitarme a entrar. Jesús se hace el encontradizo, pero no obliga. Con sumo respeto nos trata. Es la misma libertad que experimentó con el Padre. Si es posible, aparta de mí este cáliz. En el momento más difícil de Jesús, aflora la voluntad humana de aquel que no quería morir, y lo pide estando en angustia de muerte con el alma agitada. Esto nos muestra que la entrega de Jesús en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no omite los momentos de soledad, pero los supera. Esta es la respuesta al ¿por qué me has abandonado? No te abandono, hijo, siempre estoy contigo. Los discípulos de Emaús invitaron a Jesús a entrar, a sentarse a la mesa, a compartir el pan. Esta apertura discipular permitió el milagro de su reconocimiento al partir el pan. Jesús entró para quedarse con ellos. Lo que no sabían los discípulos de Emaús, pero de alguna manera lo intuían, era que ya hace rato caminaba con ellos. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Esa actitud de confianza que se generó en el camino de Emaús por parte de los discípulos hacia aquel forastero es la misma confianza que hemos de desarrollar cada uno de nosotros en este tiempo pandémico. En el momento en que Jesús pronuncia las palabras de máxima confianza, en tus manos encomiendo mi espíritu, también es el momento para que el Padre lo acoja en sus manos, lo bendiga
y lo parta para nosotros. Jesús es el pan partido para todos y Él lo sabe. Por eso no se puede alejar de las manos del Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu, porque ya han partido mi carne, ahora reparte mi espíritu. Se trata de la última donación de Jesús. Lo anticipado en la mesa de la última cena, ahora es realizado en la mesa de la cruz. Lo que Jesús compartió con los discípulos en lo alto de aquella casa, ahora lo hace como huésped de Emaús, por lo cual se abren los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Este acontecimiento del que se revela en el pan y se esconde para que lo busquen y deseen, fue también el aparente esconderse de Dios en la cuarta y quinta palabra. ¿Por qué me has abandonado? Y tengo sed. Es el resultado de nuestra penitencia y ayuno. Se trata de aumentar la confianza. Así se da cumplimiento para una total entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El milagro de nuestra respuesta a la crisis actual se produce por la obediencia y la confianza. ¿Qué nos queda? Suplicar. Señor, sana nuestras heridas, sobre todo las provocadas por la crisis que atravesamos. Sana las heridas que han provocado el no entender lo que vivimos y que necesitamos redescubrir. La frialdad en la oración por no ver con claridad. El no reconocer nuestra fragilidad siendo poco penitentes. El no reconocer el verdadero valor de las cosas por falta de ayuno. El no escuchar atentamente tu voz en los demás siendo obedientes. Y el no confiar plenamente en tu palabra. Ayúdanos a subir a la cruz y tener la misma confianza que has mostrado ante tu Padre. Ayúdanos para que venzamos unidos el mal que nos aqueja, caminando juntos como iglesia misionera y haciendo que arda nuestro corazón. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu manto y Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar,
escucha mi oración.